Señores, el Banco Central, la Junta Monetaria, se reunió ahora en noviembre y decidió bajarle 25 puntos básicos más, 0.25% a la tasa de política monetaria. Este viene siendo la sexta reducción. Recuérdese que el banco se fue adelante antes de que la Federal Reserve bajara en Estados Unidos. Ya el de aquí se anticipó y empezó a bajarla. Bajó de 6.25 a 6%. Y también eso se extendió a la tasa de facilidad permanente de expansión de liquidez, lo que se conoce como los repos. Bajaron de 6.75 a 6.50 los repos de un día, y los overnight, que son los depósitos remunerados de pago banco a banco, pasaron de 4.75 a 4.50. O sea que así mismo escalonadamente bajan, pero fíjense cómo estos sí bajan. Pero veíamos ayer, antier, no recuerdo cuándo, que a pesar de que había bajado 225 puntos básicos, 2.25 la tasa de política monetaria, más estos 25 de ahora, 2.50%, 2.50%, la tasa real de los préstamos, la que los bancos te prestan cuando tú vas a un proyecto, en promedio había subido 3%. Y entonces, ustedes vieron como inmediatamente el banco inyecta del encaje legal 35.000 millones. Se anunció, tiene 3 días el banco con los periódicos en primera plana, porque esos son fenomenales en eso ellos, 35.000 millones del encaje legal. El encaje legal es una obligatoriedad que tienen los bancos del sistema financiero de depositar una proporción, 10% de los depósitos. Yo deposito 1 millón de pesos en el banco, en un certificado, en mi cuenta, y el banco en que yo deposito, el banco comercial, tiene que depositar un 10%, 100,000 pesos en encaje legal, déjalo ahí, eso es como una garantía. Y él tiene que operar en función de los 90,000 que le quedan, y esos 10% entran como si fueran costos. Bueno, entonces ustedes ven que entonces la inflación sigue en 3.16, pero miren como les decía ahorita, como hay muchos productos que se han disparado de mala manera, pero más que esa reducción, que en realidad más 135,000 y 140 de redención de certificados que el banco, ¿verdad? En total son unos 177,000 millones, veíamos creo que ayer. Pero más que eso, 250 puntos básicos que ha reducido y más ese dinero que ha inyectado y esas redenciones que pospuso, hay otras medidas que que son también importantes para que ustedes vean cómo el banco está tratando de dinamizar la economía, que a pesar de eso dice que crecimos de 5.1 en octubre. Dice, ampliación de las facilidades de los repos hasta un plazo de 28 días, lo de la tasa de facilidad ampliada que veíamos ahorita. La eliminación de las provisiones para las operaciones interbancarias que utilicen como colateral, como garantía, títulos del Banco Central o del Ministerio de Hacienda. Si tú tienes una inversión en el Ministerio de Hacienda en un bono y tú eso lo depositas ahí, tú no tienes que poner provisiones en las operaciones interbancarias. Y la redención a su vencimiento de títulos hipotecarios por los 140,000 millones que le decía durante el último trimestre. Estas son adicionales medidas que se han tomado para ver cómo se contrarresta eso que veíamos hace par de días, que en valor absoluto a mí me dio 2.25 y 3 para arriba y 2.25 para abajo. En valor absoluto había una diferencia de 5.25, ahora mismo de 5.50, que si la tasa de política monetaria ha bajado, la tasa de interés de la banca debió haber bajado, pero en lugar de bajar, esta bajó y esta lo que hizo fue que subió. Y la diferencia, el gap, el valor absoluto era de 5.25. Por eso el banco, además de eso, extiende por un año los 68,000 millones de facilidad de liquidez rápida. Un año más, para inyectarle recursos a la economía. La Asociación de Bancos saluda las medidas porque eso favorece, hay 40,000 millones, ¿verdad? 35,000 que son para viviendas de económicas y de cualquier otro tipo. Dice para la vivienda, la denominación de la construcción y otros sectores, eso es correcto.
Saludan el programa de flexibilización bancaria por los 175 millones en total, que es lo que dice que eso deberá, ve lo que le decía de la tasa, eso deberá acelerar el mecanismo de transmisión de las tasas de interés hacia la baja, que lo que sucedió hasta el momento fue hacia la alza. Pero ¿cuál era la razón? Bueno, una de las razones que explicábamos ayer era que eso se debe a que el Banco Central, para mantener el tipo de cambio en 60,30 que está ahora mismo, ha tenido que vender alrededor de 1.500 millones de sus reservas en divisas. Y al inyectar en el mercado, si 1.500 millones de dólares a 60 por 1, retira 90.000 millones de pesos. Porque si yo vendo mis dólares, tú me tienes que pagar pesos. Y ese dinero lo retiro de circulante. Por un lado inyecté, pero por el otro lado retiré. Y el efecto fue neto nulo. Entonces, bueno, dice que eso deberá acelerar el mecanismo, a ver si la tasa de interés baja. Y el gremio, la Asociación de Bancos, dice los efectos positivos de estas medidas contribuirán directamente a mantener el estable entorno económico. Nada que ver con el entorno económico, porque la inflación está en 3.16 y lo más que pudiera, no es verdad porque está controlada, eso no tiene que ver con favorable entorno macroeconómico, ni va a fomentar las oportunidades de inclusión financiera, eso son boberías, eso es poesía. Fomentará las oportunidades de empleo, eso sí, porque si tú tienes más proyectos, inversión, si se hace más fácil adquirir dinero, acceder a dinero, obviamente eso genera inversión, aumenta el consumo, la demanda agregada y crece el Producto Interno Bruto. Y eso está muy bien. Y eso está muy bien. Perfecto, el Banco Central entiende que no hay presiones monetarias inflacionarias que afecten la estabilidad macroeconómica y por eso hace esa liberación. Baja las tasas de interés, le pone menor costo al dinero y además inyecta recursos y flexibiliza un sinnúmero de medidas que ha tenido en carpeta para que haya más dinero en la economía. El gobierno, por otro lado, no pudo ejecutar su reforma prevista, ha estado quitándole de un sitio para otro y haciendo unos ajustes, pero lo fundamental que es el control del gasto, ahí es donde se ha estado en dificultad. Vamos a una pausa. Esto es Economía y Mercado y venimos con unos temas adicionales en unos instantes.